Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Objeciones a la oración, demasiado ocupados para orar, por Thomas Brooks. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Objeciones abordadas. Estamos demasiado ocupados. Muchos estarán dispuestos a objetar y decir: tenemos muchos negocios entre manos y no podemos dedicar tiempo a la oración privada. Tenemos tanto que hacer en nuestras tiendas, en nuestros almacenes y en el exterior con otros, que no podemos dedicar tiempo a esperar al Señor en nuestros aposentos. Ahora bien, a esta objeción daré estas 8 respuestas, para que esta objeción nunca más tenga resurrección en ninguno de vuestros corazones. Primero, su situación no es peor que la de los grandes hombres de la Biblia. En primer lugar, ¿qué son todos esos negocios que están sobre sus manos en comparación con aquellos negocios y asuntos importantes que estuvieron sobre las manos de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Daniel, Elías, Nehemías, Pedro, Cornelio? Y, sin embargo, ustedes encuentran a todos estos dignos ejercitándose en oraciones privadas. Y al rey se le ordena que lea todos los días alguna parte de la palabra de Dios, a pesar de todos sus grandes e importantes empleos. Deuteronomio 17, 18 al 20. Ahora bien, ciertamente, señores, sus grandes negocios son poco más que cifras comparados con los de ellos. Y si hubiera alguien en la tierra que pudiera haber alegado una exención de la oración privada a causa de negocios, muchos negocios, grandes negocios, estos podrían haberlo hecho, pero eran más honestos y más nobles que descuidar un deber tan selecto a causa de muchos negocios. Estos corazones valientes hicieron que todos sus empleos públicos se rebajaran a la oración privada. Nunca permitirían que sus empleos públicos pisotearan la oración privada. La oración trae gran bendición a los asuntos externos. En segundo lugar, respondo que los asuntos externos de ningún hombre prosperaron más que los de aquellos que se dedicaron a la oración privada, a pesar de sus muchos y grandes empleos mundanos. Testigo de ello son la prosperidad y el florecimiento externo de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Nehemías, David, Daniel y Cornelio. Estos estuvieron mucho con Dios en sus aposentos, y Dios bendijo sus bendiciones para ellos. Génesis 22, 17. Cómo rebosaban sus copas, qué favores señalados colmó Dios sobre ellos y los suyos. Ninguna familia ha sido tan prosperada, protegida y agraciada como la de aquellos que han mantenido una comunión secreta con Dios en un rincón. Primera de Crónicas 11:9. La oración privada es la que mejor agiliza nuestros asuntos temporales. El que ora bien en su aposento, con seguridad se apresurará en su taller, o en su arado, o en cualquier otra cosa a la que se dedique. Primera de Timoteo 4:8. Es cierto que Abimelec era rico al igual que Abraham, y también lo era Labán al igual que Jacob, y Saúl era rey al igual que David, y Juliano era emperador al igual que Constantino. Pero solo Abraham, Jacob, David y Constantino recibieron bendiciones benditas. Todos los demás recibieron bendiciones maldecidas. Proverbios 3:33 y Malaquías 2:2. Tenían muchas cosas buenas, pero no tenían la buena voluntad del que moraba en la zarza con lo que tenían. Deuteronomio 33:16. Y por lo tanto, todas sus misericordias no eran más que dulces y agridulces para ellos. Aunque todos los hijos de Jacob regresaron cargados de Egipto con trigo y dinero en sus costales, Benjamín solo tenía la copa de plata en la boca de su costal. Así, aunque los hombres del mundo tienen su trigo y su dinero, son solo los Benjamín de Dios los que tienen la copa de plata, la copa de la gracia, la copa de bendición, como la llama el apóstol, como su porción. Primera de Corintios 10:16. Oh señores, como siempre que quieren prosperar y florecer en el mundo,
como siempre que quieren que su agua se convierta en vino, sus misericordias temporales en beneficios espirituales, sean mucho con Dios en sus aposentos. Tercero, no estás demasiado ocupado para perder el tiempo en vanidades de este mundo. En tercer lugar, respondo que hay 10 contra 1 de que el objetor pierde cada día una hora del día, o se desperdicia, o se desvive, o peca, ¿y por qué entonces debería objetar la falta de tiempo? No hay nadie que trabaje y se esfuerce más en sus ocupaciones mundanas, que pase una hora o más al día sin ningún propósito, ya sea mirando a su alrededor o entreteniendo, o jugando, o cortejando, o contando historias, o ocupándose de los asuntos de otros hombres, o en visitas ociosas, o fumando la pipa. ¿Y por qué entonces no deberían estos hombres rescatar una hora del tiempo del día para la oración privada de ese tiempo que generalmente gastan tan vanamente y ociosamente? ¿Puedes tú, a pesar de todas tus grandes ocupaciones mundanas, encontrar una hora del día para cazar moscas, como lo hizo el emperador Domiciano? Y para hacer el tonto, ¿y no podéis encontrar una hora en el día para esperar a Dios en vuestros aposentos? Catón se declaró arrepentido de 3 faltas particulares. Una era pasar por el agua cuando podía haber ido por tierra. Otra era confiar un secreto en el seno de una mujer. Pero la principal era pasar una hora sin provecho. Este pagano se levantará un día en juicio contra aquellos que, a pesar de sus grandes ocupaciones, pasan muchas horas de una semana sin provecho, y sin embargo claman con el duque de Alba, que tienen tanto que hacer en la tierra, que no tienen tiempo para mirar al cielo. Era un espíritu bajo y sórdido el de aquel rey Sardanápalo, que pasaba gran parte de su tiempo entre mujeres hilando y cardando, que debería haberlo pasado gobernando su reino. Así que es un espíritu sórdido y bajo el cual cualquiera pasa parte de su tiempo jugando y luego gritando que tiene tantos asuntos que hacer en el mundo, que no tiene tiempo para la oración en secreto, que no tiene tiempo para servir a Dios ni para salvar sus propias almas preciosas e inmortales. Cuarto, no opondréis esta objeción en el gran día de cuentas. En cuarto lugar, respondo que nadie se atreverá a alegar esta objeción delante del Señor Jesús en el gran día de la cuenta. Eclesiastés 11:9, Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. ¿Y por qué, entonces, habría de ser alguien tan infantil y necio, tan ignorante e imprudente como para alegar ante los hombres algo que no es defendible ante el tribunal de Cristo? Señores, yo, como ustedes, amo sus almas, y como ustedes quisieran ser felices para siempre, nunca destierren sus propias conciencias ni las de los demás con argumentos u objeciones que no se atrevan a reconocer y defender cuando estén en su lecho de muerte y cuando comparezcan ante toda la corte del cielo. En el gran día de la cuenta, cuando los secretos de todos los corazones se hagan manifiestos y Dios llame a los hombres a rendir cuentas ante ángeles, hombres y demonios por el descuido de la oración privada, todas las personas culpables quedarán sin palabras. No se hallará hombre ni mujer que se atreva a ponerse de pie y decir: Señor, te hubiera esperado en mi aposento, pero tenía tantos asuntos que atender en el mundo que no tuve tiempo para disfrutar de una comunión secreta contigo en un rincón. La mayor sabiduría del mundo es no aducir nada como excusa en este nuestro día que no nos atrevamos a alegar en el gran día. Quinto, es nuestro deber rescatar tiempo para la oración de otras responsabilidades. En quinto lugar, respondo que es nuestro deber redimir tiempo de todos nuestros quehaceres seculares para la oración privada. Toda clase de cristianos, sean esclavos o libres, ricos o pobres, altos o bajos, superiores o inferiores, están expresamente encargados por Dios de redimir tiempo para la oración,
para la oración privada, así como para otros ejercicios santos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Colosenses 4:2 al 3. Pero aquí algunos pueden objetar y decir: tenemos tantos asuntos que atender en el mundo que no tenemos tiempo para la oración. El apóstol responde a esta objeción en el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. O comprando, ganando tiempo. Las palabras son una metáfora tomada de los comerciantes que prefieren la menor ganancia que puedan obtener antes que sus placeres o deleites, siguiendo de cerca sus negocios mientras los mercados están en su mejor momento. Un comerciante, cuando llega a un mercado o feria, aprovecha la primera temporada y oportunidad para comprar sus productos. No lo pospone para la tarde o la mañana siguiente con la esperanza de conseguir una mejor oferta, sino que mejora la temporada actual y compra antes de que se acabe el mercado. Otros expresan estas palabras de esta manera: aprovechad al menos todas las ocasiones y oportunidades de hacer el bien, para que así podáis, de algún modo, redimir esa preciosa joya del tiempo que habéis perdido anteriormente. Como viajeros que han vagado por el camino o se han quedado mucho tiempo en su posada, cuando se dan cuenta de que se acerca la noche, mejoran el paso y recorren tantas millas en una hora como antes en muchas. Aunque el tiempo perdido es físicamente irrecuperable, en una consideración moral se considera recuperado cuando los hombres duplican su cuidado, diligencia y esfuerzos para redimirlo. El mejor cristiano es aquel que es el mayor monopolizador del tiempo para la oración privada. Ningún cristiano es mejor que aquel que redime el tiempo de sus ocasiones mundanas y sus comodidades y recreaciones legítimas para estar con Dios en su aposento. David, habiendo probado la dulzura, la bondad y la gracia de Dios, no puede permanecer en cama, sino que toma prestado algún tiempo de su sueño para poder tomarse un descanso en el paraíso y derramar su alma en oración y alabanzas, cuando ningún ojo estaba abierto para verlo, ni ningún oído abierto para escucharlo, sino que todos dormían a su alrededor. Salmo 63:6. A medianoche me levantaré para darte gracias. Me adelanté al alba y clamé. Salmos 119, 62 y 147. David se levantaba y oraba en privado antes del amanecer. David no era un cristiano perezoso, ni un cristiano holgazán, ni un cristiano perezoso. Solía estar en su aposento cuando otros dormían en sus camas. Mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche, para meditar en tu palabra. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Digo, más que los centinelas a la mañana. Salmo 119, 148 y Salmo 136. Mira, como el centinela cansado en una noche oscura, fría y húmeda, espera y atisba, y atisba y atisba la aparición de la mañana. Así David esperó y atisbaba, y atisbaba y atisbaba, el primer y más apropiado momento para derramar su alma delante de Dios en un rincón. David nunca permitió que sus negocios mundanos reemplazaran los ejercicios santos. A menudo tomaba prestado tiempo del mundo para la oración privada, pero nunca tomaba prestado tiempo de la oración privada para dárselo al mundo. El señor Bradford, el mártir, consideró perdida aquella hora en la que no hizo ningún bien ni con su pluma, ni con su lengua, ni con su bolsillo. Ignacio, cuando oía el reloj sonar, solía decir: «Ahora tengo una hora más que responder».
Así, los cristianos primitivos rescataban algún tiempo de su sueño para poder estar con Dios en sus aposentos, como observa Clemente. Y he leído del emperador Teodosio que después de terminar la variedad de empleos mundanos relacionados con sus asuntos civiles durante el día, solía consagrar la mayor parte de la noche al estudio de las escrituras y a la oración privada, para lo cual tenía una lámpara tan hábilmente hecha que se abastecía de aceite para que nadie lo interrumpiera en sus retiros privados. El tiempo debe ser redimido, como enseñan los mismos paganos. Pitaco, uno de los 7 sabios, decía: «Conoce el tiempo, no pierdas ni un minuto». Y Teofrasto decía: «El tiempo es un precio precioso». Y Séneca: «El tiempo es lo único que podemos codiciar inocentemente, y sin embargo no hay nada de lo que muchos sean más pródigos y profusamente pródigos». Y Cresto, un sofista de Bizancio en tiempos del emperador Adriano, era muy dado al vino, pero siempre consideraba el tiempo tan precioso que cuando lo había malgastado todo el día, lo recuperaba por la noche. Cuando Tito Vespasiano, que vengó la sangre de Cristo en Jerusalén, regresó victorioso a Roma, recordando una noche, mientras estaba cenando con sus amigos, que no había hecho ningún bien ese día, pronunció este memorable y digno de alabanza: «Amigos míos, he perdido un día». Achilo, uno de los 7 sabios, cuando le preguntaron qué era lo más difícil de hacer en el mundo, respondió: «Usar y emplear bien el tiempo de un hombre». Catón sostenía que no solo hay que rendir cuentas de nuestro trabajo, sino también de nuestro ocio. Y Eliano da este testimonio de los lacedemonios. Eran enormemente codiciosos de su tiempo, gastándolo todo en cosas necesarias y no permitiendo que ningún ciudadano estuviera ocioso ni jugando. Y otro dice: «Jugueteamos con lo que es más precioso y desperdiciamos lo que es nuestro mayor interés por rescatar». Ciertamente, estos paganos se levantarán en juicio, no solo contra Domiciano, el emperador romano, que pasó mucho de su tiempo matando moscas, ni solo contra Arquímedes, que pasó su tiempo dibujando líneas en el suelo cuando Siracusa fue tomada, ni contra Artajerjes, que pasó su tiempo haciendo mangos para cuchillos, ni solo contra Solimán, el gran turco, que pasó su tiempo haciendo muescas de cuerno para arcos, ni solo contra Eropas, un rey macedonio, que pasó su tiempo haciendo linternas. No solo contra Hircano, rey de Partia, que pasaba su tiempo cazando topos, sino también contra muchos profesantes que, en lugar de recuperar su precioso tiempo, lo pierden con el espejo, el peine, el laúd, la viola, la flauta, o en vanos juegos y pasatiempos tontos, o en bromas ociosas, en dormir sin moderación y en banquetes superfluos. Oh señores, las buenas horas y las benditas oportunidades para la oración en privado son mercancías del más alto precio y valor, y por lo tanto, quien quiera ser rico en gracia y estar en lo alto de la gloria, debería comprar esa mercancía. Deberían seguir redimiendo su precioso tiempo. Señores, deberíamos redimir tiempo para la oración privada de nuestro tiempo de comer, nuestro tiempo de beber, nuestro tiempo de dormir, nuestro tiempo de comprar, nuestro tiempo de vender, nuestro tiempo de pecar, nuestro tiempo de divertirnos, en lugar de descuidar nuestra comunión íntima con Dios. Sexto, ¿es un deber o no es un deber en absoluto? En sexto lugar, respondo que la oración en el closet es un deber o no lo es. Ahora que es un deber, supongo que he demostrado con tanta fuerza que ningún hombre ni diablo puede negar con justicia u honestidad que es un deber. Y por lo tanto, ¿por qué los hombres claman por su gran tarea? ¡Ay! El deber debe cumplirse sea cual sea la tarea que se deje sin hacer. El deber debe cumplirse, o el hombre que lo descuide quedará arruinado para siempre.
Es algo vano objetar la tarea cuando se debe cumplir un deber obligatorio. Y de hecho, si la simple objeción a la tarea, a muchas tareas, fuera suficiente para excusar a los hombres de la tarea, me temo que hay muy pocos deberes del Evangelio que los hombres se esforzarían por evadir con el pretexto de la tarea, de muchas tareas. El que pretende la tarea para evadir la oración privada estará igualmente dispuesto a fingir la tarea para evadir la oración familiar. Y el que pretende la tarea para evadir la oración familiar estará igualmente dispuesto a fingir la tarea para evadir la oración pública. Bien, señores, recuerden lo que les pasó a aquellos que se excusaron de ir al cielo con sus disculpas carnales y sus negocios seculares. He comprado una heredad y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, dice uno. He comprado, dice otro, 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y me acabo de casar, dice otro, y por eso no puedo ir. Lucas 14, 18, 20. La verdadera razón por la que no quisieron venir a la cena a la que el Rey de Reyes los había invitado no era porque hubieran comprado granjas y bueyes, sino porque sus granjas y bueyes los habían comprado a ellos. Las cosas del mundo y sus relaciones carnales habían ocupado tanto espacio en sus corazones y afectos que no tenían estómago para las exquisiteces del cielo. Y por eso es observable lo que Cristo añade al final de la parábola. El que no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, mucho más su tierra y sus bueyes, no puede ser mi discípulo. Versículo 26. Por estas palabras es evidente que no fue simplemente la granja, ni los bueyes, ni la esposa, sino un amor y estima necios, desordenados y carnales de estas cosas, por encima de bendiciones mejores y mayores, lo que los hizo rechazar la amable invitación de Cristo. Rechazaron la gracia y la misericordia de Dios ofrecidas en el Evangelio bajo el pretexto de negocios mundanos, y Dios concluye perentoriamente que ninguno de ellos debería probar su cena. Y en verdad, ¿qué puede ser más justo y recto que el que nunca prueben las bendiciones espirituales y eternas quienes prefieren sus negocios terrenales a las exquisiteces del cielo? Quienes, como los rubenitas, prefieren un país espacioso para alimentar a su ganado a un interés en la tierra prometida. La oración privada es una obra absolutamente necesaria, tanto para poner el corazón en un buen estado de ánimo como para mantenerlo en un buen estado de ánimo. Es absolutamente necesaria, tanto para descubrir el pecado como para prevenirlo, para amargarlo, para debilitarlo y para purificarlo. Es absolutamente necesaria, tanto para descubrir la gracia como para ejercerla plenamente y para aumentarla notablemente. Es absolutamente necesaria para armarnos contra las tentaciones, aflicciones y sufrimientos internos y externos. Es absolutamente necesaria para prepararnos para todos los demás deberes y servicios, para que un hombre glorifique a Dios, salve su propia alma y promueva su propia felicidad eterna. Es una obra de la mayor necesidad. Ahora bien, la oración privada es una obra de ese tipo. Y por lo tanto, ¿por qué alguien debería alegar que tiene un gran negocio cuando tiene ante sí una obra de tan absoluta necesidad? Si el hijo o la esposa de un hombre estuvieran peligrosamente enfermos, heridos o a punto de morir, él nunca alegaría: tengo un negocio, tengo un montón de negocios que hacer. Por lo tanto, no puedo quedarme con mi hijo, mi esposa, y no tengo tiempo para ir o enviar al médico. Oh, no, sino que preferiría argumentar así: es absolutamente necesario que me ocupe de la preservación de la vida de mi hijo o mi esposa, y de esto me ocuparé, pase lo que pase con mi negocio.
Oh señores, sus almas son de mayor preocupación para ustedes que las vidas de todas las esposas e hijos del mundo. Y por lo tanto, estos deben ser atendidos, estos deben ser salvados, sin importar los asuntos que se descuiden. Séptimo, Dios nunca quiso que tu llamado desplazara la oración privada. Séptimo, respondo que Dios nunca designó ni diseñó que el llamado particular y ordinario de ningún hombre dejara de lado la oración privada, que es un gran pecado para cualquier profesor descuidar su llamado particular bajo cualquier pretexto religioso es suficientemente evidente por estas escrituras. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Cada uno permanezca en el mismo llamamiento con que fue llamado. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que hay entre vosotros algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, para que os conduzcáis honestamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada, sino que trabaje más bien, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Éxodo 29 y Primera de Corintios 7:20. Sí, nuestro Señor Jesucristo fue un carpintero sencillo y laborioso en ese llamamiento particular, hasta que entró en el ministerio público, como todos los antiguos están de acuerdo. Marcos 6:3 y Mateo 13:55 al 56. Y también leemos que todos los patriarcas tenían sus llamamientos particulares. Abel era pastor de ovejas, Génesis 4:2. Noé era labrador, Génesis 5:29. Los hijos de Jacob eran pastores y ganaderos, Génesis 46:34. Y todos los apóstoles, antes de ser llamados a la obra del ministerio, tenían sus llamamientos particulares. Según la ley de Mahoma, el gran turco está obligado a ejercer algún oficio u ocupación manual. Solón dictó una ley según la cual el hijo no estaría obligado a ayudar a su padre cuando fuese viejo, a menos que en su juventud se hubiese dedicado a alguna ocupación. Y en Atenas, cada hombre daba cuenta anual al magistrado de qué oficio o modo de vida se mantenía, y si no podía hacerlo, era desterrado. Y todos los escritores condenaron como una gran vanidad a Dionisio, que hubiera querido ser el mejor poeta, a Calígula, que hubiera querido ser el mejor orador, y a Nerón, que hubiera querido ser el mejor violinista. Y así se convirtieron los 3 peores príncipes al ocuparse más de los asuntos de los demás que de su propia vocación. Pero que un hombre evite o descuide la oración privada con el pretexto de su vocación particular no es conforme a ninguna escritura. Más bien, es contrario a muchísimas escrituras, como es evidente por los muchos argumentos citados anteriormente. Ciertamente, el llamado de nadie es un llamado que lo aleja de Dios o de la piedad. Nunca se le ocurrió a Dios que nuestros llamados particulares desbancaran a nuestro llamado general del cristianismo. Mire, así como nuestro llamado general no debe devorar nuestro llamado particular, así también nuestro llamado particular no debe devorar nuestro llamado general. Ciertamente, nuestro llamamiento particular debe dar lugar a nuestro llamamiento general. ¿No fue la mujer samaritana la que dejó su cántaro y corrió a la ciudad y dijo: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho? ¿No es este el Cristo? Juan 4:28 al 29. ¿No fueron los pastores los que dejaron sus rebaños en el campo y fueron a Belén
y proclamaron la buena nueva de gran gozo, porque habían oído del ángel que aquel día había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor Señor. Lucas 2:8 al 21. ¿Y qué muestran todos estos ejemplos? Sino que nuestros llamamientos particulares deben dar la mano derecha al llamamiento general del cristianismo. Ciertamente, las obras de nuestro llamamiento general son mucho más grandes y gloriosas, más eminentes y excelentes, más elevadas y nobles que las obras de nuestros llamamientos particulares, y por lo tanto es mucho más tolerable que nuestro llamamiento general tome prestado tiempo de nuestro llamamiento particular que nuestro llamamiento particular tome prestado tiempo de nuestro llamamiento general. Ciertamente, son muy ignorantes o muy profanos aquellos que o bien se consideran tan estrechamente atados a seguir sus llamamientos particulares 6 días a la semana que no deben entrometerse en ningún servicio religioso, o que piensan que sus llamamientos particulares son un abismo o una tumba diseñada por Dios para tragarse la oración privada. Dios, que es el Señor del tiempo, ha reservado una parte de nuestro tiempo para sí mismo todos los días. Aunque a los judíos se les ordenó trabajar 6 días a la semana, también se les ordenó ofrecer sacrificios por la mañana y por la tarde, diariamente. Deuteronomio 6:6 al 8 y Éxodo 29:38 al 39, Números 28:3. Los judíos dividían el día en 3 partes: el primero para la oración, el segundo para la lectura de la ley, y el tercero por las obras de su lícito oficio. Por malos que fueran los judíos, cada día apartaban una parte del día para los ejercicios religiosos. Sin duda, son peores que los judíos que pasan todo el tiempo en sus llamamientos particulares y cierran la puerta para orar en privado. Sin duda, el alma de aquel hombre que está tan enredado con las cargas del mundo que no puede dedicar tiempo a la oración privada está en una situación muy delicada. Si Dios es el Señor de tus misericordias, el Señor de tu tiempo y el Señor de tu alma, ¿cómo puedes, con alguna equidad u honor, postergar su servicio bajo el pretexto de tener muchos negocios? Ese hombre está perdido, ese hombre está maldito, aquel que puede encontrar tiempo para cualquier cosa, pero no para encontrarse con Dios en su aposento. Ese hombre está sin duda al borde de la ruina, aquel cuyos negocios mundanos devoran todos los pensamientos de Dios, de Cristo, del cielo, de la eternidad, de su alma y de las preocupaciones de su alma. 8. Cuanto más ocupados estamos, más necesitamos la oración. En octavo lugar, y por último, respondo: cuanto más asuntos mundanos tengas entre manos, más necesidad tendrás de mantenerte en secreto. Muchos asuntos exponen al hombre a muchos pecados, trampas y tentaciones. Ahora bien, cuanto más pecados, trampas y tentaciones le exponen a un hombre sus asuntos, más necesidad tiene ese hombre de estar mucho tiempo en oración privada para que su alma se mantenga pura del pecado, para que su pie no caiga en la trampa del diablo y para que pueda mantenerse firme en la hora de la tentación. La oración privada está tan lejos de ser un obstáculo para los negocios de un hombre que es la manera de hacer descender una bendición del cielo sobre los negocios de un hombre. Salmo 1:2 al 3. Como las primicias que el pueblo de Dios le dio a él, trajeron una bendición del cielo sobre todo lo demás. Deuteronomio 26:10. El donde no es impedimento. La oración y el alimento nunca obstaculizan un viaje. La oración privada es como la de Jacob, que trajo una bendición del cielo sobre todo lo que tenía Labán. Génesis 30:27 al 30. La oración privada le da al hombre un uso santificado, tanto de todas sus comodidades terrenales como de todos sus negocios terrenales. David y Daniel lo descubrieron por experiencia,
y por lo tanto no fueron sus grandes empleos públicos los que los apartaron de sus deberes privados. El tiempo empleado en empleos celestiales no es tiempo perdido en los negocios mundanos. Deuteronomio 28, 1 al 8. La oración privada hace que todo lo que emprendamos tenga éxito. La oración en secreto ha enriquecido a muchos, pero nunca ha empobrecido ni mendigo a ningún hombre en este mundo. Ningún hombre en la tierra sabe cuáles pueden ser las emergencias o los sucesos de un día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día dará a luz. Proverbios 27:1. Cada día es como un día de gran barriga. Cada día es como si estuviera encinta de algo. Pero lo que traerá, si una cruz o un consuelo, nadie lo puede decir. Así como cuando una mujer está encinta, nadie puede decir qué clase de nacimiento será. Nadie sabe qué misericordias puede traer un día. Nadie sabe qué miserias puede traer un día. Nadie sabe qué bien puede traer un día. Nadie sabe qué mal puede traer un día. Nadie sabe qué aflicciones puede traer un día. Nadie sabe qué tentaciones puede traer un día. Nadie sabe qué libertad puede traer un día. Nadie sabe qué ataduras puede traer un día. Nadie sabe qué buen éxito puede traer un día. Nadie sabe qué mal éxito puede traer un día. Por lo tanto, el hombre debe estar todos los días en su celda con Dios, para estar preparado y apto para afrontar y aprovechar todos los sucesos, éxitos y emergencias que puedan presentarse en el curso de su vida. Y baste con lo anterior para responder a esta primera objeción. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.